en los cuales vienen soldados, que es el término BGA, Ball Grid Array, nosotros logramos convertir esta tecnología que al principio nació para motherboards soldados en motherboards con versión socket, donde lo que permite la versión socket, lo vamos a ver un poco más adelante, es poder tener mayor cantidad de flexibilidad en cuanto a los procesadores a elegir y uno poder tener un stock importante de motherboards y después ir eligiendo, depende del uso que le va a dar el cliente o al mercado que ustedes quieren atacar, qué tipo de procesador, ya sea Zenflon Dual Core o Athlon Quad Core, podemos presentar. Hay algunos, voy a hacer algunas pausas para que el video se actualice un poco junto con mi voz, con ustedes, para mostrarles cada vez que quiera mostrar algún hardware de forma fluida. Yendo un poquito más al detalle general de los procesadores, después vamos a ver los 4 primeros procesadores que estamos lanzando sobre esta plataforma, pero son procesadores que llegan hasta 2 GHz, lo cual uno dice 2 GHz es bajo. En CPU hay procesadores de hasta, como les mencionaba, nuestros FX que superan los 4 GHz, pero no hay que olvidar, y creo que todos ustedes lo saben, y nunca está de más recordarlo, que los gigahertz ya no significa estar lejos de decirle a uno que también rinde una máquina, tampoco los núcleos. Los gigahertz solo refiere a la velocidad de reloj, de la frecuencia de reloj del procesador. Hay determinadas aplicaciones, monothread, que le pueden sacar más provecho, y hay otras aplicaciones que son más paralelas o que vienen por utilizar instrucciones propias como, no sé, encriptación, por ejemplo, la aplicación TrueCrypt o BitLocker de Windows para descifrar disco rígido, que no pasa por el lado de los gigahertz, sino por utilizar instrucciones como las famosas AES-NIS, que están adentro del procesador para encriptar, lo cual estos procesadores lo incluyen, que son instrucciones para cifrar el disco rígido y no tener una merma en el rendimiento. Ustedes recordarán, ¿no? Y ya empiezan a focalizar no solo en uso hogareño, sino en uso corporativo de esta plataforma, que antes, cuando uno quería cifrar un disco rígido o encriptarlo de forma mal dicha, realmente el impacto en el rendimiento era muy grande. Ahora, junto con estos procesadores, y nuestra línea A-Series lo trae desde la línea 5000 Trinity, incluyen las instrucciones AES que realmente hace que uno no tenga ninguna sensación de pérdida de rendimiento a pesar de tener el disco cifrado. Tiene hasta 4 núcleos Jaguar. Los núcleos Jaguar son núcleos x86, quizá han escuchado hablar porque está dentro de alguna consola, de algunas consolas de videojuegos han hablado de que tienen unos núcleos de este estilo, consolas de última generación, pero también no solo en lo que son núcleos x86 seriales, sino en lo que son los núcleos paralelos. Recordemos que esto es un APU, tiene 128 núcleos de procesamiento paralelo. Entonces vuelvo a importar. Este procesador gráfico que está adentro, a nosotros en AMD ustedes saben que nos gusta referenciarlo como procesador paralelo, porque no solo acelera un FIFA, un Battlefield, un Wolfenstein que acaba de ser lanzado el día de ayer, sino que también acelera, como les mencionaba, toda la suite de Office, desde el PowerPoint, que tiene muchas herramientas visuales, pero hasta el Outlook, que es solamente un cliente de correo electrónico, el WinZip, Photoshop, por supuesto, y el mismo sistema operativo. La memoria que soporta, vamos a hablar más adelante, soporta memoria 1600 MHz, single channel, a diferencia de A-Series, que creo que los contactos que ustedes tengan de AMD es una de las tips que siempre tratamos de recordarles, porque cambia absolutamente el rendimiento. No estoy hablando de la línea A-Series, donde tener 8 GB o 4 GB en un solo módulo, a tener 2 módulos de 2, o sea, tener 4 GB en dual channel, el rendimiento te puede impactar arriba del doble, o sea, un 100% de ganancia en rendimiento por tener el dual channel. En estas plataformas no tienen que ir a una solución más cara de dual channel, a pesar de que la diferencia de dinero no es importante. Con un solo módulo ustedes pueden ya tener todo el rendimiento que permite esta máquina, lo cual es muy bueno porque la mayoría de los motherboards incluyen AM1, incluyen 2 bahías, una bahía para la memoria a utilizar en el momento de venta y una bahía de crecimiento para hacer un upselling más adelante. Salidas
lo vamos a ver con la tabla de las motherboard. El procesador en sí soporta las 4 salidas de video más famosas, siendo el DisplayPort el estándar que va a terminar siendo en un futuro y cada vez es más común, como también HDMI, como también DVI, también VGA. Depende del motherboard si contempla DisplayPort, si contempla HDMI, si tiene DVI, si tiene VGA. Si tiene 3 de estas, hay motherboard con 3 salidas. Lo que sí hay que recordar, y esto es una realidad, es que esto impacta en el precio, ¿verdad? Estamos hablando de motherboards muy económicos, después vamos a hablar por qué el motherboard se convierte tan económico. Obviamente cada pieza, cada puerto de salida infiere un costo adicional, lo cual, ok, si ustedes quieren armar realmente máquina económica, quizás con un motherboard que tiene solo salida VGA, están perfectos. Si ustedes quieren armar una máquina mainstream, ok, quieren tener una máquina media center, lo que se llama home theater PC, con una salida HDMI es 100% necesaria. Entonces depende del usuario qué motherboard también pueden elegir para configurar. Beneficios. Bueno, la línea Athlon y Sempron, como les comentaba, ustedes la conocen muy bien. Es una familia muy querida en nuestra región. No hay evento en el que no se me acerquen a mí o a algún colega de AMD diciendo yo tengo tal procesador Athlon, yo tengo tal Fino, yo tengo FX, pero el Athlon es quizás el más nombrado siempre. Recordemos fácilmente por qué es tan conocido, no es solamente porque se vendió bien. ¿Por qué se vendió bien el Athlon? Porque el primer Athlon, que era llamado al principio K7, en el año 99, fue el primer procesador en el mundo en tener la velocidad de 1 GHz. O sea, el primer procesador en llegar al 1000 MHz y ahí arrancó la carrera de los GHz. Fue el primer procesador de 64 bits en el 2003, con el Athlon 64. Fue el primer procesador que arrancó con la era de los cores, de los núcleos. Más allá que nosotros en marketing no hayamos usado el branding de núcleos o cores y demás, el primer procesador dual core para PC fue el Athlon 64X2. Entonces, el Athlon fue el procesador o la marca que más hitos presentó en los últimos 14 años. Ya después el último gran hito en la industria de procesadores fue el APU, que ya ahí lo empezamos a llamar, dependiendo si era una notebook o una PC, A-series. Pero, ¿cuáles son las diferencias principales entre un Athlon de generación anterior, que ustedes saben que iba en socket desde AM2, AM2+, o Plus, AM3 y AM3 Plus, a esta plataforma M1? Bueno, primer diferencial. El Athlon o el Sempron anterior eran un CPU. Estos procesadores AM1 son APU, y ya no es solo un APU. Un APU ya significa un cambio enorme, porque no es un CPU con video integrado. Esto es un error que muchas veces escuchamos, decir, bueno, el APU es un CPU con video integrado. No, porque el CPU con video integrado, la palabra misma te quiere decir que todo el procesamiento se hace por el CPU, y los videos y algún jueguito se corre sobre ese video integrado. No, acá, y para que se den una idea, dentro de un procesador AM1, tiene mayor porcentaje del espacio acá adentro el GPU, el procesador paralelo, que el CPU. O sea, tiene más importancia el procesamiento paralelo que el CPU. ¿Por qué? Porque yo tengo más gigaflops, que es como realmente se mide la potencia bruta de un procesador, del lado del GPU que del CPU. Recordemos que en el GPU yo estoy logrando meter 128 núcleos, versus los 4 núcleos X86. Y por eso, hasta la empresa quizás que más vende tablets, ¿no? Una de las más famosas a nivel mundial, una de las empresas de tecnología más grandes y con el branding más importante, eso sin lugar a dudas, en cada generación nueva de tablet, el principal cambio viene por el lado del GPU en vez del CPU. ¿Por qué? Porque el procesamiento de ese sistema operativo, de la manzanita, ya viene mucho por el lado de aceleración de GPU, como también empezó a pasar en el Windows a partir del Windows Vista en adelante. Ok, entonces tenemos un APU. El APU era un CPU, un GPU y quizás 2 procesadores más que se llamaban VD y BD, que no los quiero, BC, que no los quiero tampoco complicar tanto, que son los encargados de la decodificación y la codificación de video. No lo hace el GPU, lo hacen estos 2 procesadores digitales, sino que acá tenemos directamente un SoC, un System on Chip completo. En lo que era el AM3, en el Athlon anterior, iba a veces, por ejemplo en el motherboard 760G, iba un video integrado ahí en el NOR bridge, que es el responsable de comunicar el CPU con la salida de la salida de display. Y había otro chip más abajo, en los motherboard era muy fácil de darse cuenta porque eran los que tenían disipadores, que se llamaba Southbridge,
o Fusion Controller Hub, en lo que se llama nuestra línea serie, que es el que se maneja todas las otras líneas de input-output, como discos rígidos, o sea, SATA, como el IDE, como el audio, como el USB, etc. Bueno, señores, en el AM1 es el primer procesador en formato socket que viene ya un completo SoC, o sea, un System on Chip. Acá tengo un APU, un CPU, un GPU, y además el Southbridge o Fusion Controller Hub acá adentro. El motherboard en sí no tiene un chipset AMD ya. Es simplemente el socket AMD y después todo lo que le agregan adicional como features de diferencia y de estabilidad y de robustez que le ofrecen a distintas marcas de mainboards. Otro punto importante, soporta USB 3 cuando el Atrium anterior soportaba USB 2. Ustedes pueden decir, pero yo me encontré una M3 más que soporta USB 3. Sí, cuando hay una salida USB 3 en un procesador Athlon 2 o un Sempron anterior, es que en realidad la empresa de mainboard le agregaba un chip para tener la salida USB 3, lo cual la diferencia entre tener un chip agregado en el motherboard o tener el chip de manejo USB 3 dentro del mismo procesador es a veces un rendimiento de 10% más USB 3 versus USB 3, así que no es un tema menor. Otro tema importante, la conexión SATA. Cada vez, por suerte, empezaron a ser más económicos los discos de estado sólidos. En estas plataformas tan económicas, quizás uno dice, con lo que me ahorro por el lado de la plataforma, del motherboard con el procesador, quizás puedo agregar un disco de estado sólido. Bueno, en un estado sólido hay una diferencia enorme entre SATA 3 y SATA 6. Es el doble de rendimiento, como lo dice la velocidad ahí declarada, ¿no? El SATA 2 y SATA 3, lo cual es un punto fundamental. Las librerías de Microsoft. DirectX es con lo que se hacen los videojuegos, ¿no? Las consolas de anterior generación eran todos DirectX 9, DirectX 10 después lanzó, duró unos años, hoy ya ningún juego prácticamente se hace en DirectX 10, y la última tecnología es DirectX 11, pero ya 11.2. DirectX 11 era lo que necesitaba Windows 8 para estar certificado. Windows 8.1 en el último, no es el Service Pack, en el último update que lanzaron ya es el 11.2 porque viene del Xbox One. Estos procesadores incluyen un procesador gráfico 11.2. No es DirectX 11 solo, es DirectX 11.2 para el último Windows 8. Sistema operativo. Esto es un tema fundamental. Lanzamos una plataforma, como ustedes ven, es AM1 del 2014, y sin embargo, en vez de solo soportar quizás Linux, Windows 8 y 8.1, decidimos soportar también Windows XP. Estas plataformas soportan Windows XP porque a pesar de, bueno, lo muy conocido de que se terminó el soporte o no, en nuestra región, no, a nivel mundial sabemos que son 500 millones los usuarios todavía de Windows XP. Bueno, en nuestra región cada vez me encuentro en muchas pymes, en muchos negocios corporativos y hasta en casas, pero en casas yo creo que no van a tener inconveniente en poder tener una actualización de Windows 8, pero en corporaciones sí, ¿por qué? O porque tienen algún driver específico que no soporta Windows XP, Windows versiones más nuevas, porque la aplicación in-house desarrollada no corre sobre Windows 7, no corre sobre Windows 7, etcétera. Estas plataformas soportan Windows XP. Un poco en el audio. Bueno, tenemos motherboards que tenemos, no solo soporta Windows XP, sino motherboards que incluyen, y realmente esto es importante, creo que ustedes lo saben comprender, la salida VGA, porque van a ser máquinas con monitores estándar, pero incluye para esas aplicaciones antiguas, con driver antiguo, un puerto common, un puerto serial y un puerto paralelo. Estamos hablando de socket AM1 2014. Y esto hoy lo tienen disponible, además de algún PCI 1 y dos bahías de PCI. Lo cual es importante, en este caso es un motherboard de Giga, que permite este tipo de conexiones para este tipo de clientes que la verdad y lamentablemente no es infrecuente verlos en el día a día en la calle de tecnología. ¿Qué otras características, beneficios incluye? Incluye beneficio, soporta Mantle. Mantle daría para tener un webinar completo, es una de las tecnologías que más
provoca entusiasmo en el mercado e internamente dentro de AMD. Mantel, para hacérselas para hacérselo bien resumido, significa una librería de videojuegos que permiten aprovechar al máximo potencial nuestra arquitectura gráfica GSN. GSN es la arquitectura que está en estos procesadores AM1, como la que está en nuestros últimos A-Series Kaveri, como también en las placas gráficas Radeon, R-Series y Serie 7000 anterior. Mantel va como beneficio a ofrecer rendimientos mucho mayores en los juegos, simplemente por, en vez de utilizar determinada librería, utilizar Mantel, lo cual provoca un aumento de rendimiento gratuito que antes a uno tenía que pagar varios cientos de dólares por ese aumento de rendimiento. Ustedes si son conscientes en lo que se paga en una placa que rinde un 30%, en un 20% o en un 40% adicional a la otra, se están pagando a veces hasta 200, 300 dólares de diferencia. Bueno, con Mantel nosotros logramos tener esa ganancia simplemente utilizando esta herramienta de software. ¿Qué aplicaciones utilizan Mantel? Los juegos. ¿Qué juegos cada vez más? Porque los juegos utilizan engines, usan motores de videojuegos. Ya Crytek, la famosa empresa, desarrolla uno de los juegos más espectaculares en lo que es visual, que es el Crysis, con el Crysis 3 a la cabeza en lo último. El motor Frostbite 3, con el juego Battlefield 3 recién lanzado, con creo que hay un Zombies vs. Plant, es otro nuevo con el motor Frostbite 3, y varios juegos más que se estarán presentando. El Sniper Elite, el Oxyro, que es un engine para juegos en el espacio. Tenemos, bueno, quizás el juego con más expectativa, que nació como un proyecto Kickstarter, que es el del fundador del famoso juego de la década del 90 y 80, el Wing Commander. Mantel realmente provoca una diferencia, y además se ve más la diferencia en lugares donde el procesador sea de bajo consumo o de poco frecuencia de reloj, ya que le quita el cuello de botella al CPU y te entrega el enorme potencial del GPU. Tenemos otro diferencial muy importante, que es el consumo. El consumo no es solo por ahorro energético, sino por generación de calor, como lo veníamos viendo anteriormente. Un Athlon consumía, si ustedes lo recuerdan, 65 watts. Pero a eso estaban en el motherboard. Y entre ambas cosas tenías 15 watts para arriba de consumo. O sea, en total tenías 80 watts. ¿Cuánto consume un procesador AM1? Un procesador AM1 consume 25 watts. Lo cual es una diferencia de consumo enorme. Y encima es un SOC en el cual ahí, en esos 25 watts, estamos. Watts es TDP, es consumo máximo. Tenemos los núcleos de CPU, los núcleos de GPU y todo lo que es el manejo de entradas y salidas. Y por último, y también importante y diferencial, es el tamaño. El tamaño basa de el procesador mismo, para recordar, era un tamaño un poco más significativo. Ahora son procesadores más pequeños, y al ser procesadores más pequeños también podemos utilizar, gracias al consumo, disipadores más pequeños. Este es el disipador que ustedes conocen de siempre, es el usado. Y a ver, quizás esto no lo recuerdan ustedes, pero si se ponen a pensar, el sistema de mounting, el tipo de disipador que se usaba desde hace más de 10 años con AM2, con AM2+, con AM3, con AM3 Plus y con nuestra línea actual A-Series 2014 Kaveri, sigue siendo el mismo sistema de encastre con la palanquita, lo cual a ustedes les permite una flexibilidad muy alta en los disipadores a ofrecer, poder seguir entregando disipadores que y poder traer los procesadores en formato tray. Aquí este es
un punto importante a comentar. M1, disipador, y este tipo de disipador hemos tenido muy buena experiencia en que entra. Bien, esto es las ventajas o las diferencias que hay entre el Athlon anterior y el Athlon nuevo, o entre el Sempron anterior y el Sempron nuevo. ¿Cuáles son las diferencias versus la competencia? Bueno, la competencia en este nivel, en este segmento, ellos tienen algo llamado Pentium y Celeron, serie J, ¿no? La arquitectura, la plataforma de ellos llamado Playplay, lo cual creo que el principal diferencial es, primero, la flexibilidad que tiene nuestra plataforma. ¿Por qué? Porque Playplay es VGA, o sea, viene soldado. En algunos países, el soldado tiene un impacto económico por temas de impuestos aduaneros y además porque a ustedes no les da la flexibilidad de poder preparar o de tener un stock diferente de motherboards con procesadores y poder elegir de forma más customizada la solución para cada cliente. Otro diferencial es, nuestros procesadores tienen SATA 6, nuestra competencia no, SATA 2, soporta DirectX 11.2, ellos DirectX 11, soportamos Windows XP, nosotros, ellos no, y además soportamos 64 bits a pleno, soportamos Mantle porque tenemos arquitectura GSN ahí adentro. Recordemos que nosotros compramos ARC y el procesamiento gráfico que tenemos es significativo. La placa gráfica o el procesador gráfico que está en el AM1 se llama Radeon R3 y realmente es un rendimiento muy bueno para el nivel de mercado que estamos atacando. Yo les hablaba que tenía otros procesadores, ¿no? Bueno, entonces esos procesadores decodifican el video y al decodificar el video, el GPU se puede utilizar para algunas cosas. No lo dejamos ociosos a esos núcleos de GPU, lo usamos para optimizar el video. Esto es una ventaja para cuando ustedes quieren armar un HTPC, un Media Center, abajo de las pantallas. En algunos países estuvo el Hot Sale este fin de semana, se vendieron pantallas de 40 pulgadas en adelante, todas Full HD, todos quieren ver el Mundial en HD, pero si es una realidad, ¿no? Y esto lo cuento como una opinión personal, no quiere decir que sea así en todos lados, pero uno compra una pantalla Full HD enorme, pero no quiere pagar todos los meses el costo adicional que es el cable HD. ¿Por qué? Porque uno quizás lo usa solo para películas y las películas las usa a través de un Media Center. O la va a usar para jugar algún juego o ver las series, lo cual también se pueden hacer con herramientas como Netflix y ya transmite el contenido HD. Ahora bien, con el contenido que no es HD o Standard Definition, acá y en Sudamérica, más allá que se viene hablando de Blu-ray hace muchos años, ustedes saben bien cómo se viene vendiendo los DVD. Los DVD que se venden en la calle, a veces de forma por izquierda, no tan legal, son realmente vendidos en cada país de Latinoamérica. Y el problema con esto, más allá de lo ilegal, pero tomemos un DVD legal normal, tomemos cualquier película como Monster Inc., es que la calidad del DVD es 480p. Y ustedes saben que un monitor o una tele Full HD es 1920. Nosotros, scaling, de instalar, correr un DVD sobre nuestra plataforma, principalmente ya se aprovecha el hardware de AMD 80p, casi se vea como 1080p. Supera el 720p y se vea casi como 1080p. Realmente la diferencia en lo visual es muy grande, muy parecido a lo que ustedes ven ahí en el slide, en lo que es notar corriendo estas tecnologías de upscaling. También tenemos lo que es anti-aliasing para la eliminación de serrucho. También tenemos lo que es la tecnología Steady Video, que son para videos que tienen mucha vibración, poder estabilizarlo en tiempo real. Otra tecnología, y esto se lo estoy adelantando, va a estar soportada en los próximos driver Catalyst de AMD, es utilizar el GPU para hacer decodificación de las imágenes JPEG. Ustedes
me imagino han tenido la experiencia de tener una carpeta llena de sus fotos. Cada vez los celulares vienen con mayor cantidad de megapíxeles, o las cámaras de fotos lo mismo, entonces las carpetas se hacen realmente pesadas, y hasta que el Windows te hace te muestra las imágenes en miniatura de cada imagen, va tardando y lo va haciendo por pasos. Bueno, la diferencia es hasta el doble de rendimiento entre poder hacer esta decodificación de JPG para poder ver todos los JPG, todas las fotos de forma simultánea, utilizando nuestro driver que utilizando la herramienta propia que trae el Windows. Esto es gracias al GPU. En cuanto a rendimiento, bueno, primero por el lado de cómputo para ámbitos productivos ofimáticos. En nuestro procesador tope de línea contra el procesador tope de línea de nuestra competencia, realmente la diferencia de rendimiento no es de un 10% ni un 20%, depende de la aplicación, si va de un 30, 40% hasta el doble de rendimiento, dependiendo si se utiliza puramente el CPU, si se utiliza el GPU puramente o si se utiliza ambos. Si son herramientas que utilizan OpenCL como el WinZip, las diferencias en rendimiento son muy grandes. No solo OpenCL, sino Direct Compute también permite una enorme diferencia. En cuanto a visual, gráficos, bueno, obviamente AM1 tiene gráficos Radeon, el rendimiento visual va a ser excelente, altamente demandante, de última generación, como el Wolfenstein, como el Battlefield 4, como el Thief. Bueno, para eso nosotros tenemos nuestra LA que tienen igual gráfico, si son realmente usuarios hardcore que quieren correr 8000, quizás de los más corridos hoy, como el FIFA, como el Minecraft, como el Guacamele. Bueno, realmente estos procesadores, sin agregarle una placa gráfica, el rendimiento es excelente. No se queden con una de las GeForce 210, que es el color naranja. Como verán, este procesador sin placa gráfica, en los juegos que ustedes están viendo, tiene mayor rendimiento y hasta mucho mayor rendimiento que esa configuración de un Celeron más un GeForce 210. ¿Por qué gastar más en una placa discreta y en un procesador de la competencia? Ahí, probando, hubo algún problema de... Bueno, el audio se escucha, el video creo que en este momento no. Seguimos con la presentación, una vez se actualice. Bueno, mientras lo que le estaba comentando, para tener ese rendimiento en lo que es gráficos en videojuegos, es importante que utilizar, y es uno de los tips que voy a dar a lo último, que es utilizar memorias de 1600 MHz, se pueden usar en single channel, y si es posible que sea de 4 GB, por supuesto, en adelante en capacidad total. Yo pasé, a ver, vamos a ver. Ahí vamos. Bueno, vamos a actualizar el slide. A veces hay problemas de ancho de banda de
de conexión de internet para mostrarles los siguientes slides. ¿Cuáles son los 4 procesadores que tenemos disponibles en nuestra familia? Tenemos la familia Athlon, que son los 2 quad-core, y tenemos la familia Sempron, un dual-core y un quad-core. La familia Sempron tenemos del 2650, que es un dual-core de 1.45 GHz. Todos, es importante esto aclarar, todos con 128 núcleos de GPU. Luego ya tenemos el Sempron quad-core, el 3850, que baja la velocidad en GHz en 1.3 GHz, pero ya tienen 4 núcleos. ¿Por qué son los núcleos importantes en una experiencia de informática? Porque los 4 núcleos le permiten tener una experiencia multitarea. Hay aplicaciones, no son muchas, que utilizan los 4 núcleos, o hasta 8, pero realmente el uso de la cantidad de núcleos se utiliza al tener varias ventanas abiertas, o en Excel al tener varias solapas abiertas. Entonces ahí uno se da cuenta si uno está corto de núcleos o no, cuando uno abre varias ventanas y realmente el equipo empieza a mostrar una merma de rendimiento muy importante. Luego tenemos los Athlon, como les decía, son los 2 quad-core, tenemos el 5150 y el 5350. Son procesadores de 4 núcleos de 1.6 GHz a 2 GHz. ¿Qué más tenemos disponibles en...? Sé que hay algún problema con la visualización de los slides. Esperen un segundo para tratar de solucionar esto. Pedimos disculpas, estamos tratando de solucionar la actualización de los slides. Entendemos no me está llegando a algunos de ustedes la última imagen disponible de la presentación. Ok, ahí estamos, entiendo que estamos actualizados. Motherboards disponibles. Motherboards disponibles tenemos con las principales marcas. Con cada una tenemos distintos form factors. Como verán, son todas mínimo micro ATX o mini ITX, lo cual les permite poder ofrecer small form factors realmente reducidos. Tenemos de soluciones de ASRock, como es la AM1B-M, a soluciones de Asus como la M1M-A, cada uno con sus diferenciales. Tenemos en soluciones de BioStar no solo micro ITX, sino mini ITX. Lo que sí tienen que estar atentos, y es importante avanzarlos, la mayoría de los motherboards vienen en el formato mini ITX estándar, que es 17×17, pero estén atentos porque hay algunos mini ITX que pueden llegar a ser 19×17, lo cual, por ejemplo, en Argentina, uno de los gabinetes más utilizados, mini ITX, son solo para motherboards 17×17. Entonces, lean las especificaciones o consulten a su contacto comercial de estas marcas de motherboard para entender bien el size real de mini ITX
en 1717 o en 1917. Tenemos la solución de MSI, que es con la que le estaba mostrando un poco el equipo armado. Tenemos solución de Giga, que es como la que le estaba mostrando con el puerto serial y puerto paralelo junto con otros, con ECS también. Y varios de estos tienen soluciones con VGA, DVI y HDMI al mismo tiempo, o en triple salida. Tenemos obviamente conexiones de salidas USB 2.0, incluyen PCI Express 4X y distintos diferenciales en lo que es capacitores y demás, depende de la marca y de los diferenciales que ustedes conocen. Sí es interesante que hasta se tiene la flexibilidad en algunos motherboards de contar con conexión no solo interna de ATX para la fuente eléctrica, sino de tener una salida externa para poder enchufar una fuente externa AC, ¿no? Como si fueran las de notebook o la de all-in-one, y poder conectarlas o tener una fuente afuera y de esa forma todavía reducir más el espacio dentro del gabinete o en soluciones all-in-one es un pilar. Recomendaciones y estamos terminando. Hay dos recomendaciones primero que quiero que ustedes sepan. Bien, una es fundamental en todo procesador APU de AMD, ya sea plataforma AM1 como plataforma FM2 Plus, que es la serie A series, que siempre se ofrezcan los equipos y se lo recomiende a los clientes finales que configuren, que actualicen al menos cada 2 o cada 3 meses el driver Catalyst. ¿Por qué? Porque el driver Catalyst te mejora la estabilidad de la máquina. Te mejora el rendimiento, y no solo el rendimiento en cuadros por segundo de los juegos, sino, por ejemplo, sale alguna nueva versión de Flash, entonces se optimiza para la última versión de Flash y los videos y la página extra en Flash la vas a ver más rápido. Se agregan características, como cuáles, como la que le estaba comentando de decodificación de imágenes JPG más rápido, como el Steady Video, como varias más, como mejora de imágenes, que se van agregando nuevas y son gratuitas, obviamente, porque el driver se baja de support.amd.com, siempre eliminando de forma correcta el driver anterior. Por favor, que nunca se instale arriba del Catalyst anterior. Y por último, lo que ya le adelanté, es el tema de la memoria RAM. Estos son single channel, pero traten siempre de vender estas máquinas con memoria de 1600 MHz. Esos 128 núcleos de GPU que tienen estas máquinas necesitan tener datos para poder procesar. Si los datos de dónde vienen, de la memoria RAM. Cuanto más rápida la frecuencia de la memoria RAM, más rápido están llegando a esos 128 núcleos de procesamiento del GPU principalmente, además del CPU. Pero el GPU siempre fue más demandante de lo que es memoria RAM en cuanto a velocidad. Como resumen, y ahora podemos ir a ver si tienen algunas consultas, con el Athlon y el Sempron ustedes van a tener una máquina que puede ser actualizable en rendimiento, ustedes pueden, no olvidemos, precio, ustedes quizás lo sigan vendiendo únicamente por precio, pero en rendimiento, y lo invito a que lo prueben, estamos hablando de un dual core con 128 núcleos ahí adentro, no es un single core, no es un GeForce Series 7000 que venían integradas, esto es un ATI Radeon ahí adentro, R3 Series DirectX 11, lo cual el rendimiento en una experiencia Windows 8.1 es muy buena, y encima el cliente quiere crecer en algún momento, puede crecer sobre el mismo motherboard, porque la plataforma es actualizable, el valor entonces completo de la plataforma, ya sea en precio, en funcionalidades, en rendimiento, en form factors y en consumo, realmente es único en tecnología de procesadores ahora. Si todavía no lo han solicitado sus mayoristas, sus canales principales, les invito a que lo hagan, que averigüen las cotizaciones de los motherboards y demás, y los distintos form factors que tienen. Estamos nosotros a sus servicios desde AMD. Dejo abierto el canal de comunicación para que el servidor me estén pasando preguntas que tengan. Los que ya no tengan preguntas, les agradezco un montón, le agradecemos mucho la participación, el tiempo que nos dedicaron, quizás nos extendimos un poco más, le pedimos disculpas por los inconvenientes que hubo en algún momento de la presentación con el tema de la visualización del slide.
Pero bueno, es el primero, vamos a ir mejorando en este año junto con la herramienta para mantenerlos actualizados con AMD. Muchas gracias, hasta luego. Hay una consulta anterior sobre los procesadores FX 4100. Recordemos que los procesadores 4300 reemplazaron los 4100. Y luego ya creo que en ese segmento de precio nosotros estamos haciendo mucha fuerza sobre la línea series, donde ya son también quad-core como los FX. Los FX, por supuesto, tienen algunas de esas ventajas que hablamos de M1, son CPU, recordemos, FX son todavía nuestros procesadores de CPU, donde sí o sí uno necesita agregar una placa gráfica para tener un rendimiento bueno. No tiene sentido agregar, por ejemplo, un FX 8000 con un video integrado. Realmente la experiencia no es buena. Hoy las máquinas necesitan una plataforma completa y equilibrada. Entonces hay que agregarle una placa acorde al procesador. Incluye obviamente soporte USB 3.0, soporta las instrucciones AES, soporta las instrucciones FMA, que son instrucciones para tener el doble de rendimiento en gigaflops, porque permite tener 4 operandos matemáticos al mismo tiempo, pero no es un SOC, ¿ok? Entonces, alguna funcionalidad de lo que es CPU, el FX lo incluye, el 4100 que es arquitectura Bulldozer o el 4300 que es Piledriver, pero todas las demás que estuvimos hablando en cuanto a capacidad visual, la tienen sí nuestras placas R-Series o Series 7000 que ustedes deberían configurar junto con un FX 4100. Bueno, quieren entender un poco la explicación de Mantel. Me parece bien, Mantel es un cambio, quizás es la tecnología más importante que estamos teniendo en este momento fuera de la posibilidad de GPU de nuestras placas gráficas y nuestra arquitectura GCN. Para entenderlo bien, yo siempre doy este ejemplo. Los que tengan Xbox 360 o la PlayStation 3 y hayan comprado juegos como el GTA V, que fue récord de venta el año pasado, o el The Last of Us, que es otro juego también que ganó todos los premios, habrán visto que a pesar que son máquinas lanzadas en el 2006, es decir, estamos hablando de 7 o 8 años atrás, los gráficos siguen sorprendiendo. Y ustedes saben que las consolas siempre fue un hardware abajo muy similar al de las PCs. ¿Cómo puede ser que un hardware de PCs del 2006 en el año 2013 todavía seguía sorprendiéndonos con los gráficos cuando la máquina tope de línea que se armó en el 2006, a los 2 años ya dejó de jugar a los juegos con todas sus características en ultra, en el tercer año tuvo que bajar la resolución, en el cuarto año ya directamente a los últimos juegos no lo podía jugar y estas consolas sí podían. La gran diferencia entre una consola de videojuegos y la PC venía justamente por el lado de la librería, por el lado del sistema operativo. ¿Por qué? Porque las consolas tienen un hardware fijo establecido ahí adentro, entonces no necesitan un sistema operativo o capas de software arriba para hacer una abstracción con el que la aplicación, es decir, el videojuego, el GTA V se tiene que comunicar y a través de esa capa larga y grande que hay entre el sistema operativo y la librería, recién ahí comunicarse con el hardware, directamente programaban sobre el hardware. Mantel logra esto. Mantel hace que los juegos puedan comunicarse directamente sobre nuestra arquitectura. Hace lo mismo ventaja que tenían las consolas de videojuegos. ¿Por qué podemos hacer esto? Quizás es una idea muy básica y muy revolucionaria al mismo tiempo. Nosotros en AMD no podemos dar el lujo de lanzar una arquitectura así o una librería nueva
porque ya que ustedes saben que la PlayStation 4, la Xbox One y la Nintendo Wii U ahí adentro del lado de placa gráfica tienen tecnología AMD y los programadores ya conocen nuestro hardware porque programan los juegos sobre estas consolas de última generación, entonces es bastante sencillo poder ponerse a programar sobre Mantle porque la arquitectura GCN que está en las PCs con placas gráficas AMD o en estos procesadores es idéntica. Entonces ahí tienen. Y es más, ahora tenemos también el beneficio de que Microsoft anunció el DirectX 12. DirectX 12 que es algo que recién va a aparecer en 2016, entendemos, suponemos. Los programadores que hoy desarrollen juegos sobre Mantle es muy sencillo hacer la traducción a DirectX 12 porque DirectX 12 también es un lenguaje mucho más cercano a la máquina, a los stream processors como es Mantle. Es más, me animaría a decirles a ustedes que es más sencillo quizás pasar de Mantle a DirectX 12 que de DirectX 11 a DirectX 12. Entonces, a los programadores ya que quieran estar preparando los motores de videojuegos para DirectX 12, les conviene ya estar programando sobre Mantle. Espero que haya quedado un poco claro, si no me lo pregunto. Otra consulta que tengo. Si soporta escritorios virtualizados, sí. Esta plataforma, buena pregunta. El procesador incluye nuestro AMD V y AMD I/O MMU, lo cual pueden virtualizar. Obviamente, si van a virtualizar, les recomendamos, como siempre, ustedes lo saben bien, procesadores de arriba de 2 núcleos, o sea, quizás el procesador tope de núcleo quad-core, y de esa manera poder tener un Windows XP Mode o un VMbox de Oracle ahí arriba de Windows 8 sin ningún problema. Sí, esto incluye el AMD-V, que es el primer instrucción de virtualización que se lanzó al mercado hace varios años y están incluidos en estos procesadores de bajo costo. Otra consulta que tenemos es, ¿los demás procesadores Opteron y Phenom se siguen fabricando? Opteron sí, por supuesto. Opteron es nuestra línea de procesadores para servidores y hace muy poco tiempo lanzamos los primeros Opteron APU para servidores. En principio está para soluciones llamadas Moonshot de HP. Son procesadores pensados para lo que se ve como un reemplazo del VDI, ¿no? Del escritorio virtual, que es el HDI o escritorio hosteado, Hosted Desktop Infrastructure, que es poder tener una experiencia realmente buena en rendimiento a pesar de que esté virtualizado en un data center. Les aconsejo averiguar, principalmente en el sitio de HP en servidores Moonshot, sobre HDI. También tenemos nuestros Opteron tope de línea de 16 núcleos, preparados realmente para ambientes virtualizados de cloud computing o big data. Por supuesto, Opteron sigue estando, Phenom no. Phenom, más allá que se pueda llegar a conseguir en algunos mayoristas, les recuerdo que hoy las familias son todas APU, excepto el FX, que son líneas de CPU. Entonces tenían la plataforma M1, Athlon y Sempron, la plataforma FM2+, que es A-Series, el A4, A6, A8, A10, y nuestra línea FX 6000 y 8000. Hay varias preguntas y esta información la van a encontrar. Este webinar está siendo grabado y después se le va a enviar el link con la grabación, por supuesto. ¿Alguna pregunta más? Ah, sí. A ver, aquí dicen, sumar el chipset, un GPU y el CPU soporta bien el estrés de rendimiento, por ejemplo, en un Windows 8 64 bits con interfaz gráfica y detalle de rendimiento del sistema operativo activado. Y con el calor, ¿son muy delicados en cuanto al mantenimiento y refrigeración? Bueno, primer punto, y acá les doy algunos ya un poco más técnicamente, los vamos en detalle. Primero, el consumo y la generación de calor está íntimamente relacionado con lo que es el término TDP, Thermal Design Power. Es el consumo casi máximo digo porque hay ciertas herramientas que pueden lograr el max power de un procesador. Acá estamos hablando de 25 watts. Para hacer una idea, el Athlon anterior que estábamos aconsejando era de 65. Un Phenom 2X4 realmente vendido eran procesadores de 125 watts. Nuestros FX 8000 son de 125 watts. Estos son de 25 watts. Así que ya con esto ven la disipación que va a generar de calor. Primero. Segundo, y hablando ahí de la interfaz gráfica. El CPU corre, por ejemplo, en nuestro Athlon tope de línea en 2 GHz, pero el GPU trabaja a 600 MHz. ¿Qué quiere decir esto? Los megahertz a veces, o los gigahertz uno lo ve como una ventaja.
Puede ser una ventaja con determinadas aplicaciones, pero muchas veces también es una desventaja, porque los megahertz, que es la frecuencia de reloj, significa cuántos electrones pasan por adentro del procesador. Cuanto más gigahertz, más consumo, más calor. Por lo tanto, cuanto más aplicaciones utilicen el GPU, ya ser visuales o de herramientas de cómputo paralela, como el WinZip o el Outlook, mejor el consumo y la generación de calor, porque en vez de estar corriendo en el CPU que corre a 2 GHz, va a estar en el GPU que corre a 600 MHz. Entonces, estos procesadores claramente están preparados para los ambientes que ustedes me están diciendo. Obviamente, si es un ambiente virtualizado o es un ambiente visual en el que le van a estar corriendo el AutoCAD o el Photoshop para uso profesional, ya para eso tenemos nuestra línea A8, A10 o los FX con una placa discreta adicional, o FirePro si estamos hablando de Maya, AutoCAD y demás. Otra consulta. Chipset más CPU más GPU tiene la ventaja de comunicar información entre los núcleos a velocidad de clock, dejando de lado el FSB del MAR. Bueno, esa da para mucho detalle. En realidad el FSB, el Frontside Bus, era justamente lo que comunicaba el CPU con la memoria RAM y con el Northbridge. El FSB, nosotros lo logramos eliminar otra vez con el Athlon. Hoy cuando hablaba de los ciclos del Athlon, el hito para mí en particular, quizás más importante que los 64 bits o los dual core, fue haber logrado meter el controlador de memoria integrado dentro del procesador. ¿Qué quiere decir esto? Que el procesador se comunicaba con la memoria RAM sin tener que pasar por el FSB, que era un cuello de botella. Entonces, obviamente, nosotros lo seguimos teniendo. Acá, si la pregunta es, la comunicación, la pregunta está clara. La pregunta es, ¿la comunicación entre el chipset y el GPU ahora es más rápido que tenerlo afuera? Sí, la comunicación entre ellos es más rápida, por supuesto. Pero donde más estamos haciendo un cambio en cuanto a la velocidad de comunicación entre ellos es en el nuevo Caveria Series, que es con el término HSA, o Heterogeneous System Architecture. Esto es un tema que da para un webinar. Les aconsejo entrar al sitio hcafoundation.com, Fundación HCA, traducido en el español, que logra que ya el manejo de memoria y de información entre el CPU y el GPU sea realmente paralelo en cuanto, o equitativo en cuanto a responsabilidades. En el APU, ok, el controlador de memoria es compartido, la comunicación entre ellos es muy rápida, pero todavía, por ejemplo, la memoria RAM es dividida en esta dirección de memoria es para el CPU y este direccionamiento de memoria es para el GPU, ¿no? Ustedes esto lo pueden ver cuando entran en el BIOS y eligen cuánta memoria puede manejar el GPU. Si el CPU quiere compartir un dato con el GPU, tiene que copiar el dato, sacarle algo llamado estructura de datos y pegarlo en la dirección de memoria del GPU. Ahí recién el GPU trabaja sobre ese dato. Una vez que terminó de trabajar sobre ese dato, vuelve a copiar ese dato, le pone la estructura de datos del CPU y lo pega en la memoria del CPU, a pesar de que el módulo DIM es el mismo. Con Kaveri eso cambia y es uno de los cambios más fuertes que hay en industria informática de los últimos años. Por eso no solo, más allá que esto es un desarrollo de AMD, nosotros, y ustedes creo que esto lo saben de AMD, siempre impulsamos tecnologías open source, tratamos de impulsar siempre tecnologías que no sean propietarias, y se agregaron pequeñas empresas, y estoy diciendo pequeñas en formato irónico, pero enormes empresas, como ustedes conocen, que es ARM, que la tienen todos ustedes consigo mismo en el celular que tengan, o en la tablet que tengan, Qualcomm, Samsung, etcétera, otras empresas que son competidores nuestros, pero que también están en esta fundación, y lo que significa esto es que las aplicaciones que van a aprovechar esto de que el CPU y GPU sean los dos centrales, no solo va a ser beneficiado a AMD, sino casi toda la industria, excepto los que impulsen tecnologías propietarias. Por eso, por ejemplo, en GPU nosotros impulsamos OpenCL en vez de tecnologías como CUDA, que son propietarias. Bueno, ya está, estamos fuera de tiempo, les agradezco el tiempo, la dedicación, sé que son semanas complicadas, les estaremos enviando novedades para bajar este webinar por mail, y también ahí nos pueden consultar cualquier inquietud adicional que tengan. Muchas gracias desde AMD, le agradezco, desde el lado personal de Bernardo también, estamos en contacto, gracias.